las voces de cada uno y es un tiempo hermoso que podemos compartir. Y hoy vamos a continuar entonces con la serie de creyentes a discípulos, y el tema de hoy es muy especial porque tiene que ver con conocerle más a Él. Vamos a abrir en primer lugar nuestras Biblias en Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16. Conocer al Señor, conocerle más a Él. Muchas veces o en muchas ocasiones conocemos a una persona y en una primera oportunidad, por una primera impresión, solemos después por ahí emitir un juicio sobre esa persona, ¿no? Por ahí sin tener el tiempo suficiente para conocerlo. Y después, con el transcurrir del tiempo, vamos conociendo más a esa persona, al que hacías. Y después el tiempo dirá, ¿no? Si lo que en esa primera impresión nos causó realmente es así en esa persona o no. Pero es cierto que muchas veces nos pasa esto de en una primera impresión querer conocer a alguien y emitir un juicio de valor sobre esa persona. Y en nuestra relación con el Señor, en esto de ser creyentes, pero estar en un proceso de tener una relación íntima con Él para ser realmente discípulos de Cristo, es muy importante conocer al Señor. Pero muchas veces nosotros también, al igual que juzgamos a las personas por un conocimiento erróneo de ellas, también tenemos nosotros un concepto errado de la persona de Dios, ¿no? Y tener un concepto errado de la persona de Dios no es un tema menor. Es algo que cada uno de nosotros debemos procurar avanzar en este sentido y tener un conocimiento cada vez más profundo de Dios y de nuestro Señor. Y este capítulo que vamos a considerar hoy tiene que ver con esto, y vamos a considerar de palabras de Jesús, ¿no? Esas revelaciones que Él hizo a sus discípulos acerca de la persona de Dios, del Padre, para que ellos también cambiaran esos conceptos errados que tenían de Dios. A pesar de que pasaban mucho tiempo con el Señor, y vamos a ver algunos pasajes como el de Mateo 16, que ya habían pasado casi 3 años de estar compartiendo la vida misma con el Señor, y el Señor los tiene que confrontar con una gran pregunta. Y este acercamiento que nosotros tenemos que procurar tener con Cristo, con Jesús, es esencial para poder construir una relación sana con Él, pero también con las personas que nos rodean. Entonces, el primer punto que quiero compartirte, y vamos a leer Mateo 16, es conocerle, es tener un fundamento firme en nuestra vida. Mateo capítulo 16, versículo 15, dice así la palabra: Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, ¿sí? Es normal que él tomara, ¿no?, la delantera, tomara la palabra, y a lo Lisa Simpson estaría, me imagino, entre el grupo levantando la mano: yo quiero responder, yo me la sé esa. Y ahí vemos a Pedro que dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero antes de esta confesión de Pedro, esta revelación que le hizo Dios sobre la persona de Cristo, en el versículo 13 dice que Jesús le dice: ¿qué dicen los hombres acerca de quién es el Hijo del Hombre? Y claro, los judíos, el pueblo de Israel, desde que recibieron las palabras de los profetas acerca del ungido, del Cristo, del que iba a venir, habían transcurrido casi 700 años en donde la historia misma del pueblo había construido un conocimiento alrededor del Cristo, del Mesías, que muchas veces estaba errado. Y cuando vemos después que Jesucristo viene a esta tierra, los suyos, a los que Él vino, en primer término, no le reconocieron porque realmente tenían un concepto, un conocimiento que habían construido sobre el Cristo, el Mesías, errado. Muchos creerían que Jesucristo iba a ser un superhumano, ¿no? Que venía a reinar sobre el trono de David, sentarse
exterminar en ese momento al enemigo que era quien, el Imperio Romano, Roma, y establecer la gran nación de Israel. Pero Jesucristo venía a otra cosa. Entonces, en ese conocimiento que los judíos tenían acerca del Mesías, del Hijo de Dios, muchos al ver a Cristo decían, ¿será este, como dice el versículo 14, Elías? Otros decían, ¿será Jeremías o alguno de los profetas? Entonces ahí cuando Jesús le dice, ¿y ustedes que me conocen? No creo que Jesús haya hecho entre comillas, pero después podemos ver, por lo que le pasa a Pedro, que ese conocimiento que parecían tener de Jesús no era tal. Pero Pedro dice de su propia boca, tú eres, dice el versículo 16, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, contento, ¿no? Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino ¿quién le reveló eso de Jesús? Mi Padre que está en los cielos. Tenemos que conocer a Dios, tenemos que conocer a Jesús. Es muy importante en este proceso de poder transformarnos en verdaderos discípulos comprometidos con Cristo. Y ese conocimiento, como dice acá la palabra, nos lo va a ir revelando ¿quién? El Padre. El Padre es el que nos puede revelar cabalmente el conocimiento de Él y de su Hijo Jesucristo. Y acá cuando vemos entonces esta confesión, ¿sí? Vemos que se constituye en algo esencial en la vida cristiana, entender quién es Jesús para cada uno de nosotros. Si nosotros tuviéramos que dar una respuesta a esta pregunta con la que Jesús confronta a sus discípulos, traten de ponerse en esa escena por un minuto. ¿Qué le hubiéramos dicho? Hoy, con tu realidad, con el diario del lunes, si yo les pregunto a ustedes, ¿quién es Jesús para ustedes? ¿Ustedes qué me dirían? Uy, qué silencio profundo, ¿eh? Pensé que iba a ser más fácil. El Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Mi Salvador. Mi Salvador, dice César. Que vino a salvar al mundo. Que vino a salvar al mundo. Muy bien. Sé que podríamos decir muchas cosas más, ¿no? Porque Jesús Murió en la cruz por nosotros. trasciende el conocimiento intelectual y se transforma en una experiencia personal, yo sé, con cada uno de nosotros. Y es muy importante que sepamos quién es Jesús para nosotros, porque estamos viendo que ese conocimiento es el que le va a dar el fundamento a mi vida. Mateo 7, 24, 27, el Señor relata una ilustración sobre dos casas, ¿sí? O dos cimientos, más bien dicho, sobre los cuales se construye dos casas. Un cimiento era la arena y el otro era la roca. Un cimiento era bueno para construir y otro no. ¿Cuál era el cimiento malo? La arena, no era inestable y la roca era firme. Dice que vienen las tempestades, ¿sí? Las lluvias, los vientos, el agua. ¿Y qué pasa con esas viviendas? Una perdura y la otra no. Perdura la que está sobre la roca. Y Jesús dice que esos hombres que construyeron esas dos casas, el que construyó sobre la roca se lo considera un hombre sabio, prudente. En cambio, el que construye sobre la arena es insensato. Si queremos nosotros construir nuestra vida sobre la roca que es Cristo, ¿sí? Que es Cristo, debemos conocerle a Él, para que Él sea el que nos fundamenta en nuestra vida. Y sobre Él nosotros entonces podamos construir una vida firme, que cuando vengan las pruebas y los momentos difíciles, tengamos a nuestro Señor a nuestro lado para poder sobrellevarlo. En segundo lugar, conocerle a Él significa poner la mirada en las cosas de Dios, en las cosas de arriba. Aquí vimos en Mateo capítulo 16 que Pedro había confesado, ¿no? Y había reconocido que Jesús era el Hijo del Dios viviente, dice el versículo 16.
Pero más tarde, si ustedes siguen leyendo, en el versículo 21, Pedro, yo no creo que intencionalmente, quizás con una buena intención, pero vuelve a meter la pata. Algo que le pasaba a Pedro. Y no lo critiquemos, porque creo que cada uno de nosotros muchas veces nos identificamos con las actitudes de Pedro. Y dice el versículo 21, desde entonces, desde que los discípulos recibieron esa clara revelación de que Jesús era el Cristo y que era el enviado de Dios y que venía con una misión, Jesús les empieza a revelar, bueno, lo que iba a venir después. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas. Y acá viene la parte que a Pedro no le gustaba. ¿Qué dice Jesús? Y ser muerto y resucitar al tercer día. Jesús amplía esa revelación que el Padre le había dado a Pedro, que lo llevó a confesarlo como el Hijo del Dios viviente, como el Cristo, como el Mesías que tanto esperaba el pueblo de Israel. Pero cuando amplía esa revelación, ahí rompe los esquemas del conocimiento que tenía Pedro, ¿no? Porque ¿qué le dice Pedro después? Pedro lo toma aparte al Señor. Qué atrevido, ¿no? Como diciendo, vení que te voy a dar un consejito. Al que antes había dicho, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ahora le dice, ¿cómo dijiste? Vení. Lo tomó aparte y comenzó a reconvenirle. ¿Qué significa reconvenirle? Darle vuelta al argumento o tratar de convencerlo de que eso que Jesús había declarado no tenía que pasar o no era necesario. Le dijo, está bien Jesús, eres el Cristo, pero esto lo podés evitar, no es necesario. Diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. ¿Qué cosa no tenía que acontecerle a Jesús? De morir y de resucitar el tercer día. Esa era la revelación completa, el conocimiento que le estaba transmitiendo a los suyos, a sus discípulos. Pero Pedro, en su conocimiento limitado como el que tenemos todos nosotros de la persona de Dios, creo que no conocemos ni el 0,5%, tenía otra idea sobre lo que él creía que tenía que venir a ser el Mesías, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, ¿no? En un primer término hace una gran confesión, pero después, y también con buena intención, se atreve a reconvenir, a tratar de cambiar el argumento de lo que el Señor estaba diciendo. Jesús ahí no anduvo con vueltas y le dijo, quítate de delante de mí, Satanás. No lo llamó más Simón, hijo de Jonás, dijo Satanás. Y esto nos habla que Jesús tiene la potestad de ver al reino, ¿no?, de las tinieblas, de distinguirlo del reino de Dios. Y entendió que era Satanás el que estaba obrando en el corazón de Pedro. Y qué importante, ¿no? Porque el conocimiento profundo de Dios nos ayuda también a discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Entonces, el Señor fue tajante en esto, ¿no? Y cuando vemos el pecado que el Señor deja en manifiesto de Pedro, en el versículo 23 le dice, no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces estamos viendo en segundo lugar que conocerle a Él es poner la mira en las cosas de Dios. Hasta el versículo 16 uno diría, wow, cómo la tiene clara Pedro, cómo conoce al Señor. Pero después vemos que ese conocimiento no era tal, porque su mirada no estaba puesta en las cosas de Dios. No me acuerdo en qué reunión ni quién lo dijo, me parece que fue Cristian, pero dijo, a veces queremos humanizar a Dios. ¿Puede ser que lo dijiste vos? Y es verdad, ¿no? En nuestra ignorancia, nuestro poquito conocimiento que tenemos del Señor, a veces queremos humanizarlo. Es decir, queremos que Él piense como pensamos nosotros, queremos que Él actúe como actuaríamos nosotros. Y nos cuesta, ¿no?, proyectarnos y entender cómo Dios es y cómo Dios obra. Entonces, conocerle a Él es tener un buen fundamento, conocerle a Él es poner la mirada en las cosas de Dios. En tercer lugar, conocerle es centrarme en su palabra.
El concepto que cada uno de nosotros tenemos de Dios muchas veces está influenciado por el entorno humano que nos rodea. Hay creencias que forman parte de la cultura popular que muchas veces han distorsionado la imagen de Cristo. Y nos quieren vender un Cristo de una película, ¿no? O de una religión, o de un Cristo de una imagen que está colgado en una cruz. ¿Sí? Y nosotros somos influenciados por eso. Pero dice el Salmo 119, 105, capaz que alguno lo sabe de memoria, ¿no? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es decir, que la Biblia es la lámpara y la lumbrera que nos descubre quién es Dios y quiénes somos nosotros. Cuando el mundo nos quiere influenciar, ¿no?, sobre el concepto de quién es el Señor, nosotros tenemos que recurrir a la palabra, ¿sí? Porque conocerle es centrarnos en la palabra de Dios, que es una lámpara, una lumbrera que nos va a dar claridad sobre el Señor y sobre quién es Él. Entonces, yo te pregunto, ¿cuánto conocemos al Señor? Y podríamos decir que está directamente relacionado con cuánto tiempo pasamos con la palabra. Si vos tendrías que aconsejar a alguien que está ansioso de conocer al Señor, ¿qué le dirías? Lee la palabra, estudia, Dios se revela en este libro santo. Lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y esto es muy importante, que no dejemos la palabra a un lado, porque si no vamos a tener un concepto errado de Dios y eso va a afectar directamente la manera en que nosotros nos conectamos con el Señor. Yo no puedo tener una relación profunda con el Señor sin conocerle, ¿sí? Por ejemplo, una imagen distorsionada de Dios es creer en un Dios estrictamente severo, ¿no? Un Dios que nos mira así, enojados, que castiga. Entonces, ¿cómo eso podría afectar nuestra relación con otros? Bueno, nos vamos a transformar nosotros en personas excesivamente legalistas con ellos. O nos vamos al otro extremo, un conocimiento distorsionado de Dios, donde digamos, Dios es amor, solo amor, nada más que amor. Y olvidarnos de que Dios es justo, ¿sí?, de que Dios es recto, de que Dios es santo. Entonces esto nos podría influenciar en ser demasiados permisivos con los demás y entender que, bueno, el pecado no pasa nada porque Dios te ama. Dios te ama enormemente. Fíjense entonces qué importante un conocimiento verdadero de Dios y cómo eso puede afectar en nuestra relación y en nuestra vida con el Señor y con los demás. En cuarto lugar, conocerle a Jesús es conocer al Padre. Vamos a ver cómo ahora, tras unos pasajes, Jesucristo intenta corregir, ¿no?, estas distorsiones que tenían los discípulos sobre quién era Dios. Vamos a leer Juan capítulo 14, versículo 8 y 9. Juan 14, 8 y 9. Vamos a ver a Felipe y una pregunta que le hace al Señor. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y ya estamos, con eso estamos conformes, ¿sí? Pero había pasado ¿cuánto tiempo que habían estado con el Señor? No, está bien, pero de que lo conocieron, de que el Señor lo llamó. Claro. Sí, muy bien, mucho tiempo de intimidad. Y sin embargo vemos a un Felipe que tenía un desconocimiento de Dios. Y Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstrame al Padre? Y acá tenemos esta declaración de Jesús que es crucial.
Jesús vino a este mundo a ser la imagen visible del Dios invisible. ¿Sí? Jesús, el Hijo de Dios, Dios mismo, vino a este mundo, se encarnó, se puso un atuendo de hombre para mostrarnos las características y las cualidades de Dios a través de su ministerio terrenal. Ahora, ustedes pueden decir, bueno, Felipe y el resto de los discípulos pudieron verlo cara a cara, pudieron compartir con él. ¿Qué nos queda a nosotros, que nacimos unos cuantos cientos y miles de años después? Nosotros no lo vamos a poder ver cara a cara hasta que estemos ¿en dónde? En su presencia. Pero mira lo que dice la carta del apóstol Pedro en el capítulo 1, 1 Pedro 1, 8 y 9. ¿Lo tienen? 1 Pedro 1, 8 y 9. Dice, ¿a quién amáis sin haberle visto? En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación ¿de qué? De vuestras almas. Hermanos, conocemos a Jesús o conocemos al Padre a través de Jesús. Aunque no lo veamos, como dice acá el apóstol Pedro, ¿sí? Nuestra experiencia personal con el Señor, a través de la fe, nos lleva a amar a Jesucristo, a confiar en Él y a gozarnos con una alegría indescriptible, ¿no? Porque nuestra salvación es una realidad. ¿Qué es lo que dice este pasaje? Sin haberlo visto, lo amáis. ¿No es maravilloso esto? Nosotros somos personas que si no vemos, no creemos. Pero la fe es justamente eso, creer sin ver. Conocerle al Señor, conocer al Padre a través de una relación con Jesús. Otra manera en que Jesús se dio a conocer, dice Juan 17, 26, que les dio a conocer su nombre. Juan 17, 26, vamos a leerlo. Dice, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Esto de dar a conocer su nombre es muy importante, porque en la cultura hebrea, el nombre de una persona no era algo menor. No es como ahora que buscan en Google a ver qué nombre le ponemos. O había un libro antes de nombre. Cuando ibas a tener un bebé, un hijo, y bueno, le ponías el que te gusta. O el nombre del almanaque. O del almanaque, Julio, por ejemplo. O el de algún pariente. El de algún pariente. O alguno que pegue con el apellido. Si tu apellido es de origen italiano, le pones un nombre. Vincenzo, Víctor, Vittorio. ¿No? Bueno, diferentes maneras. Pero en la cultura hebrea, el nombre de una persona describía la esencia de lo que ella llegaría a ser en relación con los propósitos de Dios. ¿Sí? Era muy importante. Entonces, Jesús dice, les he dado a conocer tu nombre. Era una manera de conocer al Padre. Aquel que dijo, yo soy. ¿Sí? Y a través de su ministerio aquí en la tierra, Jesús mostró el corazón del Padre. Vamos a leer algunos versículos y vamos a hacerlo así como una dinámica donde ustedes tienen que descubrir en cada versículo que busquemos un aspecto del carácter de Dios que se manifiesta en ese versículo a través de lo que Jesús hizo. ¿Sí? Estamos viendo que Jesús nos muestra el Padre. Vamos a buscar en primer lugar Mateo 23, 23. Entonces lo vamos a leer y ustedes me van a decir, mediante lo que Jesús hizo acá, ¿qué aspecto del carácter de Dios está manifestando? Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas,
porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Bien, ¿qué hizo Jesús acá? Los reprendió, ¿no? Podemos decir. ¿A quiénes? Bien, a los escribas y fariseos. De alguna manera como que les dio un reto, ¿no? Hablando así más sencillo, los reprendió por algo que ellos estaban haciendo. Y con esa reprensión o mediante esa reprensión, Jesús está mostrando un aspecto del carácter de Dios. ¿Cuál es? Justicia, misericordia y fe. Exactamente, muy bien. Fíjense entonces cómo a través de Cristo, de sus palabras, de cómo Él actuaba mientras estuvo en la tierra, Él manifestaba cómo era Dios. Y acá vemos realmente que Él está manifestando a un Dios que es justo. Que es justo, porque lo que estaban haciendo los fariseos y los escribas era injusto, ¿no? Entonces vemos acá un aspecto del carácter de Dios, la justicia del Padre. En segundo lugar, Mateo 14:14. Mateo 14, 23, 14. Dice, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. A ver, esto es más fácil me parece. ¿Eh? ¿Qué aspecto del carácter de Dios manifestó Jesús en su obrar? La compasión. Acá Jesús, mediante la sanidad de los enfermos, está manifestando la compasión del Padre. Otro pasaje, Lucas 46 al 48. Ya si era de vuelta con coincidencia. Dice, entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. El que sigue, y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó un niño y lo puso junto a sí, y les dijo, cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe, y cualquiera que me reciba a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. A ver, ¿qué aspecto acá del carácter de Dios manifiesta Jesús? Humildad. ¿Qué más? Humillación. Recibir. ¿Algo más? Está bien lo que están diciendo, ¿eh? Acá vemos que mediante la corrección que Jesús hizo a sus discípulos, Él estaba revelando el corazón comprometido del Padre. ¿Sí? Que recibe, como dijo Cristian. Juan capítulo 6, versículo 10. Juan capítulo 6, versículos 10 y 11. Dice así, entonces Jesús dijo, hacer recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5.000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. ¿Qué aspecto vemos acá en esta obra de Jesús del carácter del Padre? Muy bien. Mediante la alimentación de esta multitud, Él está evidenciando el corazón proveedor del Padre, la provisión. Fíjense cómo entonces Jesús nos muestra al Padre y a través de lo que Él hizo podemos conocerle más. Y el último, Marcos 1:35. Marcos capítulo 1, versículo 35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y acá qué ejemplo nos deja ver, o qué nos muestra de Dios, de su carácter. A través de la oración que estaba manifestando Jesús. Comunicación, pero esa comunicación, ¿cómo? Dependencia, bien, es correcto todo, pero también nos muestra que Dios es un Dios que busca intimidad con los suyos. ¿Sí? Ese es un rasgo de su carácter. No es un Dios lejano. Es un Dios que busca tener una intimidad con cada uno de nosotros.
Por eso ejercitarnos en la oración y hablar con Dios nos lleva a conocerle cada día más a través de la intimidad. Qué importante, ¿no? Es comprender que conocemos muy poquito de Dios y entender que al caminar con Jesús todos los días, no venir a una actividad a cumplir con una reunión, un caminar diario con Él, ¿sí? Nos va a ayudar a descartar esas ideas erróneas que tenemos de Dios y a nutrirnos de Él. Y para poder construir así una relación sana con Él y con nuestro prójimo. Y para terminar, dice Filipenses 3:10, mi única meta es conocerle. Y lo que quiero decir con eso es conocer el poder de su resurrección y participar en sus sufrimientos mientras sigo haciéndome como Él en su muerte, si de alguna manera lograra llegar a la resurrección de los muertos. ¡Wow! ¡Qué anhelo profundo que tenía el apóstol Pablo! Qué bueno sería que nosotros también hagamos estas palabras propias y podamos decir, mi única meta es conocerla. Y termino leyendo lo que dice un comentarista sobre este versículo. Pablo ya ha hablado del valor incalculable del conocimiento de Cristo. Ahora vuelve a ese pensamiento y define más exactamente lo que quiere decir. Es importante que nos fijemos en el verbo que usa para conocer. Es parte del verbo ginoskein, es la palabra, no el original, que casi siempre se refiere a un conocimiento personal. Un conocimiento personal. No es meramente un conocimiento intelectual. El conocimiento de ciertos hechos o principios, sino que es tener una experiencia personal de otra persona. Podemos ver la profundidad de esta palabra por el uso que se le daba en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se usa este término conocer para expresar la relación más íntima entre el marido y su esposa. Génesis 4.1, Adán conoció a Eva, su mujer, dice, y ella concibió y dio a luz a Caín. El verbo hebreo yadá se traduce en griego ginoskein. Este verbo indica el conocimiento más íntimo de otra persona. Y Pablo no considera su meta saber cosas acerca de Cristo, sino conocerle como personalmente. El conocer a Cristo quiere decir compartir con Él su camino, compartir la cruz que Él llevó, compartir su muerte y finalmente participaremos de la vida que Él vive para siempre. Conocer a Cristo no es ser experto en ningún conocimiento teológico, es conocerle con tal intimidad que al final estamos tan unidos con Él como lo estamos con los que amamos en la tierra. Y que de la misma manera que participamos de las experiencias de ellos, así también participamos de las suyas. Lo quise compartir así textual porque me encantó, ¿no? Y cómo apunta este anhelo de conocerle a Él que tenía el apóstol Pablo a tener un conocimiento de experiencia, un conocimiento personal, profundo, que nos lleve a amarle como amamos, dice, a los seres más queridos en esta tierra, aún más a nuestro Señor. Que el Señor bendiga su palabra y que realmente podamos tener ese conocimiento que su palabra nos da cada día y que Dios nos va revelando de su Hijo. Te invito a que podamos tener una oración, que podamos compartir estos símbolos y tener un tiempo de adoración a Jesús por todo lo que Él dio por nosotros. Padre, gracias te damos por tu palabra, gracias por esta oportunidad que tenemos de conocerte más, gracias porque Jesucristo nos muestra al Padre, Señor, y qué importante que podamos experimentar esa relación íntima que querés tener con nosotros para conocerte cada día más, Señor. Que ese conocimiento nos lleve a amarte, a ser verdaderos discípulos que te siguen, que te obedecen, que viven para ti. Señor, ahora queremos recordar lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Queremos participar de estos símbolos y darte a ti toda la gloria, la honra y el honor. En el nombre del Señor Jesús, amén.